Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí Diego Gómez en este nuevo video y en este video vamos a hablar sobre segmentación, sobre todo esto que ha cambiado desde el Power 5 hace un par de meses atrás y cómo podemos ahora segmentar correctamente en Facebook. Facebook, y bueno, desde siempre ha sido así, la segmentación como tal juega un papel importante, pero no es el papel mayoritario al momento de medir el éxito de una campaña o de un anuncio. Realmente el 75%, el 75% del éxito de una campaña va en el copy del anuncio, ¿cierto? Y en el creativo del anuncio. O sea, el texto del anuncio y el video, imagen o creativo que pongamos en el anuncio que llame la atención y que sea congruente con el problema y la necesidad que se le llega a ese público. Y se confirma aún más esto haciendo esa segmentación con ese nuevo algoritmo del Power 5. ¿Por qué? Porque dice el Power 5 que preferiblemente le demos libertad a Facebook para que al momento de mostrarle el anuncio a las personas tenga una amplia audiencia a la cual llegarle. Es decir, hacer hoy en día segmentación en Facebook de manera muy hiper segmentada o muy específica ya no funciona. Primero, nos sale muy costoso, muy caro, sea el clic, el mensaje, la conversión, sale muy costoso. Por eso hay que enfocarnos en públicos amplios, darle la libertad a Facebook. Entonces, partiendo de eso, tenemos que enfocarnos ahora en darle libertad. Y a partir del texto, del anuncio y de la imagen, poder filtrar esa audiencia aún mejor, ¿sí? Entonces, sabiendo que la segmentación cubre el 25%, vamos a darle libertad a Facebook. ¿Cómo hacemos esto? Primero, como una regla importante, les recomiendo lo siguiente. Vamos a segmentar de la siguiente forma, como una sugerencia, repito. Vamos a escoger el lugar, ¿cierto? Donde están nuestros clientes potenciales. Vamos a escoger un rango de edad que no supere los 20 años en ese rango. Es decir, si tengo clientes, por ejemplo, de 18 a 24 años, y eso representa el 15% de mis ventas, por ejemplo, a diferencia del 85% de mis ventas que se encuentra entre los 24 a 44 años, pues descartamos la primera y dejamos la más grande. Es como un 80-20. ¿Cierto? El 80% de los clientes que se encuentran en ese rango de edad de 20 años, de 24 a 44. Si por ejemplo tú dices, no Diego, de 34 a 54, pues perfecto. Pero que sea máximo un rango de 20 años, máximo. Hombre, que puede ser, Diego, no, están entre 34 y 44, son 10 años. Perfecto. Si tú consideras que ahí está el 20%, el 80% de tus clientes, está perfecto. 20% máximo, 20 años de rango máximo. Creo que se entendió eso. Y géneros, en este caso pongo ambos, ¿cierto? Para modo del ejemplo, Colombia, perfecto. Acá me tira un promedio de 20 millones aproximadamente, ¿cierto? 19 millones más o menos, ¿cierto? Entonces, el mínimo en este caso, de 19 millones, el 3%. Y bueno, acá al punto que quería ir. De esto que sacamos nos dio un público potencial de 20 millones, repito, promedio, ¿sí? Ahora vamos a trabajar entre un 3%, ¿sí? Un 3% mínimo, ¿vale? Y máximo un 20% de esta audiencia, ¿cierto? Entonces mínimo, tener un público del 3% de 20 millones o 19 millones, que sería más o menos 950.000 personas, 3% mínimo, y máximo de 20%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, empiezo a segmentar acá. Repito, porque es importante esto. Facebook no busca que segmentemos de manera muy específica. Busca libertad. Eso lo dice el Power 5, el algoritmo. Por lo tanto, los intereses inclusive acá generales también trabajan bien. ¿Por qué? Porque le damos libertad. No lo estamos ahogando o asfixiando con un público pequeño. Pero en el anuncio, en el texto del anuncio y en el creativo, sea imagen o video, vamos a ser muy específicos. Ahí sí vamos a hablar de manera muy clara a ese gran público,
a ese gran público que hemos escogido, que hemos creado, en el texto del anuncio y en la imagen ya le hablamos de forma específica para que la gente que se identifique de toda esa gente que hay como audiencia nos escriban, le den clic en el enlace, hagan la conversión, demás, ¿ok? Entonces, en el texto del anuncio y en el creativo como tal, vamos a ser más específicos. En la audiencia, más amplios. Por ejemplo, si es de negocios, para dar un ejemplo, vamos a poner acá espíritu empresarial, por ejemplo. Acá está. Y podemos acá seguir sugerencias, ¿cierto? Pequeños empresarios, por ejemplo. Dueño de negocios si quieren, ahí está. Emprendedores, a ver. Empresarios, ¿cierto? Y que además de esto, por dar un ejemplo, queremos acotar más el público. Y que sean compradores que interactuaron, por ejemplo. Esa es una buena acotación, ¿no? Ahí está, como comportamiento de compra, compradores que interactuaron. Acá llegamos a un público de 5 millones, casi 6 millones de personas. Esto representa más o menos como el 7%, 8% más o menos, de ese rango que tenemos de 3% a máximo 20% del público inicial, ¿cierto? Entonces ahí está más o menos, es como un promedio, pues, ¿cierto? Quizás es un poquito desfasado, pero creo que me hago entender con esto. Entonces listo, acá hay un público interesante, amplio. Si quiero seguir acotando de pronto para tenerlo un poco más pequeño, en 3 millones, lo pueden seguir haciendo. Ya eso van ustedes, pero recuerden darle libertad a Facebook, porque nosotros en el anuncio, en el texto y la imagen vamos a hablarle de manera muy específica a esa persona para que nos llegue realmente esa persona que queremos a raíz del anuncio, del texto y de la imagen, no de la segmentación. Recuerden que la segmentación es un 25% del éxito. El anuncio, el texto y la imagen es el 75%. El 75%, o sea, es lo más importante. Muy bien, perfecto. Acá en el público estimado me equivoqué con los porcentajes. Claramente eso no representa el 7%. Como dije antes, eso representa más o menos, según mi público inicial, que fueron de 20 millones aproximadamente. Eso representa más o menos un 35%. Pero digamos que el ejemplo era mínimo 9.50 para arriba, ¿sí? En este caso, con esa segmentación, manténgalo. Del público inicial en un principio, que fueron 20, en mi caso, el 3% mínimo es 9.50, ¿cierto? Con base en los intereses que pongamos acá, y máximo el 20% de esos 20 millones, ¿bien? Igual, no es una regla general, pero ténganlo como una referencia. Entonces, con base en esto, ya ustedes pueden lanzar su publicidad con un público amplio. Y recuerden, vuelvo y digo porque es importante, esto representa el 25%, la segmentación, pero el anuncio, el texto, el copy, la imagen o el video ya representa el 75%. Enfóquense en eso. Si van a crear una campaña con poco presupuesto, $10 por ejemplo diarios, $10, pueden crear una campaña, ¿cierto? Optimizada bajo conjunto de anuncios, ¿sí? Que podría ser con $10, puede ser de 3 a 4 conjuntos de anuncios máximo en esa campaña, y cada uno de ellos, cada conjunto de anuncios que contenga de 2 a 3 anuncios, ¿sí? Para que pueda rotar bien, para que circule correctamente con $10 al día, 10, 15 dólares, está bien esas cantidades de conjunto de anuncios y de anuncios. Si ya le meten más presupuesto, pues pueden aumentar la complejidad y la cantidad de anuncios para la campaña. Así que ténganlo muy en cuenta porque es importante. Ya con esto, el Power 5 es muy claro. Tengan públicos amplios, una segmentación amplia, y en el anuncio, copy e imagen filtran mejor. Filtran es que ya hablan de manera específica para que esa persona que lo vea ese anuncio se identifique y ya los contacte, o le dé clic en el enlace, o haga la conversión que ustedes quieran con base en el objetivo de marketing que escogieron, ¿ok? Muy bien, chicos, por este video es todo. Recuerden que en la descripción les dejo toda la información si quieren crear su página web para crear campañas con base en objetivo de conversión y eso. Ahí está la página web, el video en la página acá abajo para que lo vean y sepan cómo crear su página web. Y para cualquier duda, ahí estamos en los comentarios. Un abrazo, chao, chao.